Muy buenas, tal y como dijimos ayer, hoy toca analizar cada curva y las zonas clave de este circuito que es Suzuka para el Gran Premio de Japón. Vamos a empezar viendo este esquema y luego ya vamos sector por sector y de hecho curva por curva. Como veis, es el único circuito que tiene una especie de forma de 8 porque tenemos aquí como un cruce por el puente y tal. Entonces, bueno, es la particularidad o gran particularidad que tiene el circuito de Suzuka. A partir de ahí, como veis, se empieza hacia un lado, pero no es ni sentido horario ni antihorario, sino que tenemos aquí un sentido y aquí tenemos otro, ¿vale? Dicho esto, primer sector, ¿por qué se caracteriza? Por esta recta que se coge bastante velocidad por dos motivos. Porque esta 18 la haces a fondo y segundo motivo, porque esto es hacia abajo. Entonces se coge mucha velocidad en esa recta, aunque tengamos carga aerodinámica alta. Y luego todo esto son curvas de velocidad media y media tirando alta. Y es constantemente a un lado y a otro y ahí tener mucha carga aerodinámica, sobre todo en el tren delantero, te va a ayudar muchísimo. El siguiente sector, el segundo, que lo veis en azul, pues tenemos esta serie de curvas de velocidad media que es más baja la velocidad de lo que puede parecer porque el circuito aquí se estrecha mucho, entonces claro, no tienes tanto margen para abrirte, cerrarte y todo eso. Luego tenemos un punto de muy baja velocidad, todo esto se hace completamente a fondo y otra vez una serie de curvas de velocidad media tirando alta, más o menos parecidas en naturaleza a las 1 y 2 que eran hacia la derecha, pero estas son hacia la izquierda. Luego, recta muy importante, curva 15 que se hace totalmente a fondo y todo este tramo también. Es decir, la recta no es solo esto, sino que todo esto se hace completamente a fondo. Incluso se hizo famosa aquella imagen de Leclerc simplemente girando con una mano el volante para hacer esta curva número 15. Dicho esto, pues evidentemente si tienes más carga aerodinámica, pues vas a destacar primer sector. Si tienes más velocidad punta, probablemente final del segundo a lo mejor, pero sobre todo en el tercero, ¿vale? Más o menos es un circuito en el que la carga aerodinámica te va a ayudar casi en cualquier sector, entonces quizá no veamos diferencias tan exageradas. Si hay alguien que peca mucho de carga aerodinámica, quizás sufra más en este primer sector. Dato importante, esto desgasta muchísimo el tren delantero. Entonces, si sobrecalientas los neumáticos, incluso en vuelta de clasificación aquí, vas a estar sufriendo toda la vuelta por haber sobrecalentado los neumáticos. Ojo con ese detalle. Y ya para terminar, tema de DRS, tenemos una única zona de DRS, como digo siempre, al menos cuando estoy grabando el vídeo, porque a veces lo actualizan, y está precisamente en la recta de meta. De hecho, empieza justo cuando empieza la vuelta. Fijaos que tienes que clavar la frenada de la chicane. Si pasas aquí a menos de un segundo, por poner un caso extremo, pasas allá una décima, apuras frenada un poquito más aquí, coges una buena trazada, le molestas en la chicane derecha-izquierda que tenemos, lo que sea, y te pones por delante, da igual. Vas a hacer todo esto por delante o en paralelo y aquí vas a poder abrir el DRS. Ojo, el que pase aquí, ¿vale? Esto es típico que se cambie, entonces habrá que estar atento, pero al menos cuando estoy publicando el vídeo y grabándolo, mejor dicho, la zona de detección está aquí. Si la cambiasen aquí, que quizá fuese interesante, pues entonces tienes que pasar menos de un segundo aquí, no importa lo que hayas hecho en esta chicane. Y luego hay otro dato curioso y es que pensáis, bueno, ¿y por qué solo una zona de DRS si tenemos todo esto que me has dicho que es a fondo? Y os digo, no, es que la 15 se puede hacer a fondo, pero hay que girar bastante. Entonces no se puede hacer con DRS abierto. Y me diréis, bueno, pues no pasa nada. Hacemos esta zona con DRS y luego, como esto, hacerlo con DRS sería muy arriesgado porque perdemos mucha carga en el tren trasero. Y en cuanto gires un poco, el coche pierde el control porque el coche es extremadamente sobrevirador porque no tenemos carga detrás, solamente delante. Evidentemente tenemos un poco, pero la mayoría de carga va a estar delante, se perderá el control. Entonces me diré, bueno, pues que se abra aquí y luego aquí se cierre. Pero ¿qué pasa? Que el DRS se cierra automáticamente cuando sueltas el acelerador o cuando frenas. Bueno, es raro hacer las dos cosas a la vez, pero en el momento que sueltas y frenas, se cierra solo el DRS. Entonces, si tú permites que aquí se abra el DRS, aquí no se va a cerrar automáticamente. Y si tienes un problema con el DRS por lo que sea, no tienes una fuerte frenada en línea recta, como más o menos podrías tener aquí. Aquí sería tremendamente peligroso. Por lo tanto, zonas de DRS siempre se terminan en frenada. Aquí no hay frenada, hay un giro brusco, pero a fondo, entonces meter aquí una zona de DRS sería bastante arriesgado. Y luego en el resto del circuito pues directamente no cabe. Aquí en todo esto se podría hacer, pues quizá, pero también hay que girar bastante, no mucho, es muy poquito giro, pero a lo mejor es lo suficiente como para complicar las trazadas. Así que por tema de seguridad, quiero yo pensar, y creo que es así, realmente no se pone ni zona de DRS aquí ni aquí, ¿vale? Por si tenéis la curiosidad. Y ya vamos con cada una de las curvas.
Aquí en salida siempre se lía, ¿vale? Ya dijimos ayer que hay una distancia bastante larga hasta el primer punto de frenada y además puedes perder ahí alguna posición, pero puedes aprovechar las trazadas de la 1 y la 2 para recuperarla. Si os fijáis, la 1 es un poquito más cerrada que la 2, que es un poquito más abierta y más larga. Esta 1, si estuviese sola así, y bueno, y si el circuito, siguiese así, a lo mejor se podría hacer un poco más rápido. Pero ¿qué pasa con esta curva 1? Que te complica mucho la frenada de la 2. Entonces no es que estemos aquí todos estamos frenando y luego vamos soltando progresivamente, hacemos así, nos abrimos. No, lo que hay que hacer es tirar el coche levantando el acelerador y luego ir frenando poquito a poco, reduciendo marchas para estar aquí bien abiertos y ahora ya sí aquí meter un poco más de giro. Además aquí el circuito se estrecha, como veis aquí pues se ve un poquito más ancho, entonces bueno, es bastante complicada esta zona, sobre todo si tienes un problema en el balance de frenos o en el agarre de algún neumático. En esta curva es bastante típico que se note, ¿vale? Lo dicho, hay que frenar ya prácticamente en giro, incluso más o menos levantas un poco acelerador, tiras y ahí ya empiezas a frenar poquito a poco mientras reduces marcha y luego tiras. Porque claro, cuando estás girando tanto no puedes pegar un pisotón al freno al 100%, el coche se bloquea, ¿vale? Porque estás estresando lateral y longitudinalmente los neumáticos, entonces no salimos de la elipse de adherencia que se suele dibujar para entender estas cosas y bloquearía algún neumático. Puedes perder el coche, puede que te vayas largo. Eso ya dependerá de cómo tengas configurados los reglajes. Luego, muy importante, aprovechar este piano de aquí. Y por supuesto no irte demasiado largo en la 1. Es decir, si en vez de ir perdiendo poco a poco velocidad aquí, pierdes el coche, que además es relativamente fácil porque hay... O sea, como el circuito está cuesta abajo, como que el circuito te empuja hacia afuera. Y si pierdes ese vértice, no es que vayas a perder tiempo ahí. Es que vas a entrar ya largo aquí, vas a tener que corregir, has perdido demasiada velocidad... y ya se te complica mucho esa trazada. Lo que decimos siempre, cuando hay varias curvas seguidas, si tienes un problema al final, revisa cómo entraste por aquí porque puede estar ahí el problema. Luego tenemos una pendiente hacia arriba, con la zona, en mi opinión, más bonita del circuito y además de las más bonitas de todo el calendario, de todos los circuitos que tenemos en el mundo. Las famosas S de Senna, izquierda, derecha, pequeño respiro, izquierda, derecha más abierta... y luego izquierda directamente muy larga. Ahí es donde está la gracia. ¿Cómo se trazan este tipo de curvas? Atacando sobre todo tarde la primera, neutra la segunda y preparándote lo mejor posible para la siguiente. Es decir, si tú vienes por aquí, atacas muy pronto la 3, te vas a ir largo y esto... terrible. Como además son curvas para las que hay que levantar un poquito el acelerador, tocar ligeramente el freno, la clave siempre está en las trazadas. Conocer bien el coche y además, dato importante, apurar la entrada, por ejemplo por aquí, cuando ni siquiera tenemos un piano a la derecha. Entonces, apurar la frenada que te puede acarrear que pises el césped, pierdas el control del coche y te vas. Incluso te puedes chocar contra este muro. Muchos problemas. Por lo tanto, hay que estar bien atento para abrirse aquí, aunque no haya un piano, y luego atacar tarde esta 3, porque de esa manera vas a venirte centro de la pista y luego vas a poder atacar la 4. Por aquí esto ya no se puede hacer a fondo, tienes que aguantar un poco, te vienes más o menos a mitad de pista, no compensa abrirte del todo aquí, y a mitad de pista te vas abriendo y luego, ojo, no vuelves a enlazar la 5 neutra para la 5, ya que está un poquito más alejada, dejas correr un poquito el coche y se vuelve a atacar tarde para estar bien posicionado de cara a la 6. Y encima tenemos la 6 que tiene una particularidad. Aquí tiene un radio, aquí se aplana y luego se vuelve a cerrar un poquito. Es decir, aquí un poco más cerrada, aquí menos y aquí intermedio entre los dos. Es una especie de curva con una especie de como de 3 radios, digamos. Entonces para esta curva 6 te comes esto porque vienes de la 5, dejas abrir un poquito el coche y luego lo vuelves a cerrar. Y luego a partir de aquí, si tienes las condiciones óptimas de todo, de los neumáticos, de la pista, de la confianza en el piloto, los reglajes van muy bien, todo es perfecto, a lo mejor todo esto lo puedes hacer a fondo. Si no, tendrás que levantar un poco, tocar el freno, no sé si con condiciones muy complicadas de mucho desgaste y demás habrá que hacerlo, o por supuesto si estás peleando en pista y tienes alguna trazada muy mala, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero como norma general, habiéndote solamente un poquito por aquí, por supuesto, lo máximo que te dé tiempo, si eres capaz de lo que te des en el simulador y tal, si eres capaz de rozar aquí un poco incluso el césped, sin pisarlo, por supuesto, pues mejor. Te cierras aquí y luego vas haciendo todo esto,
fluyendo hasta el final. ¿Dónde está aquí la clave? Aunque se pueda hacer a fondo o casi a fondo. En no empezar a dar gas e ir quitando giro. Se va dando gas y se mantiene el giro. ¿Qué pensáis? Bueno, pues y si voy más rápido con el mismo giro me voy a perder el control. No tiene por qué, porque en Fórmula 1 va generando cada vez más carga aerodinámica y se puede mantener, ¿vale? Entonces hay que mantenerse y no venirte largo aquí, porque si no luego en esta zona final puedes sufrir un poco. Hay que ir abriéndose pero poco a poco, centro de la pista, por aquí, ¿vale? Bueno, lo he pintado por el centro, pero más bien fondo, o sea, centro de la pista, ¿vale? Y buscando luego estar más o menos por aquí, pero tampoco muy exagerado, porque como estés abierto del todo, quizá no te dé tiempo a lo que viene luego, que es la curva número 8. Aquí el circuito es muy estrecho y es un punto bastante complicado, ¿vale? Aquí veis además el cruce del circuito que hace como un 8. Y precisamente, curva número 8, hay que pegar un pisotón del freno y tirar el coche. Con toda la agresividad y toda la confianza del mundo. Como llegues a esta curva 8 sin confianza, vas a perder un montón de tiempo. Lo bueno es que no tienes luego una recta infinita en la que sigas arrastrando la pérdida de tiempo. Justo luego tienes la curva 9. Pero estas dos curvas son las de la confianza máxima, porque tienes que tirar el coche, es golpe de freno, tiras el coche, aprovechas este piano exterior, te mantienes aquí abierto y luego otra vez tiras el coche. Además, este piano se suele atacar súper agresivo. Depende, por supuesto, de los reglajes. Si tienes, por ejemplo, una suspensión excesivamente rígida ante el balanceo, a lo mejor tirarte demasiado fuerte contra ese piano puede hacer que el coche pues pierda el agarre, tengas un problema, te vengas largo por aquí y evidentemente no te compense. Si es tu caso, pues redondeas un poco más, no tanto, redondeas un poco más por aquí y ya está. Ojo con no atacarla demasiado pronto esta curva, porque como veis, hay una especie de rebaje, quizá no se ve del todo bien, pero el rebaje tiene como esta dirección. Y esto ya te está dando una pista de que tú tienes que ir en esta dirección. Si tú atacas pronto, no vas en esa dirección, ¿vale? Te va a pasar esto. ¿Y por qué te va a pasar eso? Porque el circuito aquí tiende a enroscarse un poquito hacia la derecha y luego ya sigue. Cuidado con esta curva 9. Otra vez pisotón, tirar el coche, aprovechar al máximo el piano interior y no atacarla pronto porque si no vas a tener un problema por aquí o incluso por aquí, ¿vale? Hay que ser un poquito, o sea, hay que ser muy agresivos, pero, perdón, atacándola un poquito más tarde por aquí, ¿vale? Porque así te vas a apoyar en el piano por aquí cuando ya el circuito más o menos se ha estabilizado, no cuando luego se vuelva a enroscar, ¿vale? Espero que se haya entendido un poco esa parte. Luego tenemos curva 10, que se puede hacer completamente a fondo sin problema, de hecho se hace a fondo, lo que pasa es que luego tenemos la 11. Entonces es una curva que se hace al revés. Se entra acelerando y se sale frenando. ¿Por qué? Pues porque evidentemente te encuentras con la curva número 11. Y fijaos con la curva número 11. Aquí, la cámara on board no se aprecia mucho, pero aquí está un poco más cerrada, luego se aplana y luego se vuelve a cerrar, sabiendo que este último radio es más abierto que el primero. ¿Cómo se hacen estas curvas normalmente? Pues estás abierto, te quedas abierto, te tiras, redondeas y luego te abres. En un Fórmula 1 más exagerado te tiras pronto, haces como una especie de V y luego sales así con más velocidad. No es el caso, ¿vale? Sé que lo he pintado por encima del césped y evidentemente así no se haría. Pero por la naturaleza de esta curva, por cómo entras en ella y todo, como se hace es, se apura la frenada y no te pegas al piano interior. Se hace bordeando constantemente. Aquí se empieza a acelerar y coge la inercia hasta aquí, porque si os fijáis, aquí el circuito viene hacia acá, pero en el lado exterior no, en el lado exterior se cierra, ¿vale? ¿Veis que tiende como a cerrarse el circuito? Pues si tú te vienes abierto aquí, te vas largo y tienes ese problema. Entonces lo que se hace es ir redondeando y buscas el piano aquí, ¿vale? Y luego a partir de aquí, pues ya te puedes abrir un poco, te pegas al interior por esta zona, esto es curva 12, se hace completamente a fondo, se coge mucha velocidad, esto también se hace a fondo, no tiene ni siquiera un numerito aquí asignado de un 13 ni nada, es como si fuese una recta, y luego llega esta zona que es bastante curiosa, bastante particular, porque cuando, por ejemplo en Singapur, en las dos últimas curvas, que eran las dos hacia la izquierda, pues decíamos, se traza como una sola, mantienes el giro de volante, cuando empiezas a dar gas ya no lo sueltas. Estas 13 y 14 son bastante particulares, porque esta es más abierta, porque el tramo que las une es relativamente grande y porque luego esta 14 es más cerrada, se tiende a enroscar y encima aquí una cuesta abajo importante. Como se falle aquí se pierde mucho tiempo, porque esta recta es muy larga, es la que luego incluye la curva 15 que se hace a fondo y todo eso, y además no hay DRS. Entonces se va perdiendo velocidad poco a poco aquí, se ataca tarde esta 13, que como veis es bastante plana, aquí se tiende a enderezar un poquito el volante,
se hace todo esto acelerando, luego aquí se pierde otra vez velocidad e importante atacar esta 14 por aquí. Problema, como te saltes este interior de la curva, es decir, si te vayas largo porque has entrado con demasiada velocidad, no has perdido la velocidad que deberías por aquí, lo que sea, y te vas largo, vas a perder un tiempo brutal porque el circuito te empuja y te hace esto. O sea, vas a notar que tienes que forzar mucho la dirección, sobre todo los que estáis en simulador, si no, pues lo veis en la cámara on-board como el piloto pues tiene que soltar, enderezar y es un desastre. O sea, todo esto ya se tiene que hacer acelerando a fondo, ¿vale? Así que clave estar bien abierto aquí, perder la velocidad que haga falta y luego tirarse por aquí. Y además este piano es que es un poco engañoso porque tenemos piano aquí y luego ya no. Entonces, bueno, puede dar pie a confusión. Se aprovecha mucho este piano normalmente y aquí acelerador a fondo, cuesta abajo para acelerar más rápido todavía. Llegamos a la curva 15, esto como veis era el circuito de antes, esta era la curva 10, esta era la horquilla de la 11, pues ahora venimos por aquí. Y esta curva 10 se hace absolutamente a fondo, ni titubeo ni nada, a fondo y se acabó. La famosa 130R que se hace totalmente a fondo, hay que estar abierto eso sí, se va a atacar tarde con poquito giro y de esta forma se hace con el menor giro de volante posible. Es decir, no vale pegar un volantazo o atacar muy pronto y luego tener que forzar trazada cuando se está saliendo. Ahí se pierde un montón de tiempo. Hay que ser contundente, hay que tener confianza en lo que se está haciendo y girar lo menos posible. Luego te puedes aprovechar este piano, no hace falta subirte exageradamente en él y luego ya tenemos las últimas curvas del circuito. Están un poco desordenadas, o sea, es un poco confuso porque realmente la curva 17 es la que tenemos aquí y la 16 es la que tenemos aquí, ¿vale? Lo digo porque hay muchas trazadas, el número parece que está apuntando aquí, la 17 aquí, pero no, la 16 es esta y luego esta es la 17, ¿vale? Por aclararlo. Este punto, este piano se ataca muchísimo, hay que frenar con mucha contundencia y el problema es que el circuito como que se va enroscando hacia la derecha. Pues tú tienes que intentar frenar en línea recta así y atacar muchísimo este piano. Enderezas, das pequeño golpecito de gas, vuelves a regular un poco, te comes otra vez este piano y ya así te puedes subir en este y tirar sin problema haciendo la 18 completamente a fondo. Una vez más, muy importante, este piano te lo puedes comer. Ya digo, en función de los reglajes, de la rigidez de las suspensiones y todo eso, a lo mejor no te compensa, pero lo normal es que te compense subirte mucho a él, estar aquí abierto. ¿Y por qué en esta curva sí compensa estar abierto? Aunque luego te comas mucho este piano. Porque así puedes dar gas a fondo cuanto antes y hacer todo esto lo más recto posible, que no lo puedes hacer evidentemente totalmente recto, pero lo más recto posible y así ganas velocidad porque esta 18 se hace a fondo y tenemos ahí la recta de meta que es bastante larga. Así que con esto terminaríamos el circuito de Suzuka. Tiene varias zonas que son clave y que es muy interesante, sobre todo pues que cojáis nota a ver si os puede ayudar a los que le deis al simulador y luego cuando veáis la cámara on board y sobre todo las luchas en pista cuando hay uno intentando adelantar, otro defenderse, que las luchas en Suzuka son muy bonitas, entendáis cómo está cambiando cada piloto la trazada, por qué es lo que busca, porque una vez se abre, otras veces se cierra. Eso al final es lo bonito, ¿no? de los mano a mano que tenemos en pista. Como siempre, si queréis saber más de pilotaje, de Fórmula 1, de circuitos, de reglajes, de telemetría, de dinámica, de lo que sea, echadle un vistazo a Level Up Academy, que tenéis ahí la tarifa plana con más de 40 cursos. Tenemos incluso también de karting, de motociclismo, tenemos cursos de fotografía, de matemática aplicada al automovilismo, de física, de aerodinámica, absolutamente todo lo que os podáis imaginar. También de algunos software como Race Studio, como Mote, como Wintask, como Excel, incluso también para estrategias de carrera, de SimFlow. Absolutamente todo lo tenéis ahí, echadle un vistazo, que además se os incluye los cursos, las masterclasses, las descargas, el soporte para las dudas, los setups para Sim Racing, los certificados, de todo lo tenéis allí. Así que echadle un buen vistazo, que además la primera clase de cada curso es gratis. Os metéis en el curso que os interese, vais a la primera clase y no hace falta ni registrarse. Tenéis ahí el vídeo incrustado para que veáis cómo funciona todo. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de los reglajes.